no es necesaria y es desproporcional, pues existen dentro de nuestro ordenamiento jurídico procesal medidas menos gravosas pero de igual eficacia para que la Fiscalía continúe o encuentre el norte en esta investigación que lleva más de 36 meses y que el día de hoy ha merecido un retroceso por parte del propio fiscal al afirmar en audiencia de que está viendo la probabilidad, y hoy ya lo ha reafirmado, la posibilidad, está en ese devaneo de calificar los hechos con la aplicación o no del agravante. Lo real y concreto es que la Fiscalía está en esa duda de aplicarle o no la agravante que le permitiría la imputación de 16 años de pena privativa de libertad por una de 5 años como mínimo, pero que es menor a 16 años como es la conspiración. Ese es el punto neurálgico de lo sucedido el día de hoy y lo referido por el señor fiscal en esta tarde de audiencia. Por eso consideramos que no es idónea, no es necesaria y proporcional y debería darse incluso la posibilidad de una comparecencia con restricciones, incluida una caución, señor magistrado, que son dos medidas que sumadas van a garantizar que mi patrocinado se encuentre afrontando el proceso. Una aclaración al Ministerio Público. Hoy por hoy mi patrocinado no tiene la condición de acusado, doctor. La acusación ha sido retirada de su despacho. Hay que hacer esa precisión para que usted pueda resolver conforme a derecho. No existe acusación. El propio fiscal ha retirado la acusación que hizo el doctor Lucio porque ha encontrado serias falencias y que necesita un análisis y un futuro pronunciamiento porque luego nos van a notificar para contestar dentro de días. En conclusión, no hay acusación. Tendríamos que remitirnos a la formalización como una circunstancia antecedente para que usted mida las primeras razones en torno a la necesidad, según la Fiscalía, de obtener 12 meses adicionales a los 36 o a los 18 meses que ya tiene mi patrocinado próximos por cumplir. Y para ello, señor magistrado, veamos el comportamiento en el proceso y el estado del proceso en este caso. Si es que no hay acusación, tendríamos que retrotraernos a la etapa de conclusión de la investigación. Y esta etapa de conclusión de la investigación, doctor, se ha producido el día 29 de agosto del 2018. Ahí se emitió la conclusión de investigación preparatoria, 29 de agosto del 2018. A la fecha han transcurrido más de 7 meses. Estamos marzo del año 2019 y a la fecha, señor magistrado, han transcurrido más de 7 meses en la que por acción de la Fiscalía se ha entrado en un periodo muerto, porque su despacho, en la primera oportunidad que la Fiscalía concluyó y emitió el 5 de septiembre del 2018 su acusación, usted emitió la resolución número 1 y corrió traslado por 10 días. Y la resolución número 1 es del 6 de septiembre del 2018. El 19 de septiembre contestamos la acusación, señor magistrado, y luego citan para la primera audiencia del 3 de octubre. En este segundo escenario ya de audiencia se suspendió nuevamente por incumplimiento en la notificación del ciudadano italiano Sasso. Y luego ya con la extradición de mi patrocinado es que se ha producido esta segunda audiencia en la que el señor fiscal ha retirado la acusación como he señalado. Es decir, todo el tiempo que el señor fiscal ha establecido como que se ha consumido por circunstancias que han importado una prolongación de la investigación, no son tales. No ha habido estas circunstancias que han generado la prolongación de la investigación, sino hasta que cuando el día de hoy el propio señor fiscal ha decidido retirar la acusación. Eso implicaría, señor magistrado, que el primer presupuesto del señor fiscal para discutir que en este caso la etapa intermedia va a durar más de 2 meses, fíjese, señor magistrado, por su propia actividad, por su propia acción, estamos ya más de 7 meses y nuevamente el señor fiscal está incluyendo como justificación para su prolongación de prisión preventiva
todo este tiempo sin actuación judicial. Segundo punto dice, falta la etapa intermedia, propiamente la etapa de juzgamiento. La etapa de juzgamiento, señor magistrado, y la etapa de apelación que ha aludido el señor fiscal son términos propios de cada etapa que la propia ley señala. Por lo tanto, no podrían constituir circunstancias que importen una especial prolongación porque son plazos dentro de los establecidos por la ley. Por lo tanto, este segundo argumento de que está pendiente la etapa de juzgamiento y la etapa de apelación, porque dentro de la etapa de juzgamiento podría emitirse una sentencia de absolución y la libertad o la prisión preventiva quedaría automáticamente sin eficacia, no es de recibo para que usted pueda aceptar como válido los 12 meses de prolongación de prisión preventiva que se está solicitando para mi patrocinado. El peligro procesal dice que mi patrocinado tiene un nutrido movimiento migratorio, pero ¿acaso es que por su nutrido movimiento migratorio, señor magistrado, al margen del único elemento fáctico que la Fiscalía tiene de imputar que mi patrocinado supuestamente viajaba trayendo dinero para la compra de droga y que hacía las coordinaciones con miembros de la organización extranjeros y nacionales, no hay elemento alguno, señor magistrado, que pueda fortalecer esta afirmación y convertirlo en un elemento de peligro procesal. El hecho de que tenga nacionalidad española tampoco puede ser considerado como por sí solo como un elemento de peligro procesal. El dominio del inglés, dice, le permite transitar por el extranjero. Es decir, el hecho de que mi patrocinado pueda contar con un idioma puede comprenderse como un elemento de creación de peligro procesal. Estos 4 elementos, señor magistrado, están siendo analizados de una manera contraria a lo que se debe entender el peligro procesal, porque el peligro procesal, siendo intuito personae, la misma persona quien va a soportar la prisión preventiva tiene que convertirse en una fuente de peligro. Y el hecho de haber estudiado otros idiomas, el hecho de tener un movimiento migratorio y el hecho de tener la nacionalidad, definitivamente no lo convierten en una fuente de peligro procesal. Por lo tanto, la afirmación del señor fiscal, en el sentido de que estas circunstancias hacen afirmar que no tiene arraigo, no es correcto, no es de recibo, no es adecuado. Respecto a la gravedad de la pena, señor magistrado, ya lo hemos dicho, el propio fiscal ha señalado, y hay un devaneo entre mantener la conspiración de 16 años, que es en la formalización de investigación preparatoria, o imponerle una pena menor a los 16 años, pero superior a los 5. Lo que supone, y ahí la jurisprudencia lo ha señalado, de que a mayor pena es mayor la necesidad de contar con arraigo. Por lo tanto, a menor pena, que es la probabilidad que el señor fiscal está señalando, va a ser menor la exigencia para el arraigo. Y en este caso, esta situación afirmada por el propio Ministerio Público hace indicar que mi patrocinado, recuperando la libertad, se va a someter al proceso. Y eso me lleva al tema de la extradición, doctor. Son 2 oportunidades en que mi patrocinado ha sido tentada a su extradición, dentro de los marcos de cooperación internacional. Y el hecho de que se haya generado 2 procesos legalmente constituidos, no pueden convertir a estos 2 procesos válidos y legales en fuente de peligro procesal y en elementos que puedan justificar una prolongación. Porque mi patrocinado, cuando sale del Perú, doctor, no existía orden de captura en su contra. No existía orden de captura en su contra. Por lo tanto, ¿de qué fuga puede hablarse en este caso? ¿O cómo se puede comprender que sea válido el argumento del señor fiscal si es que sobre mi patrocinado no pesaba ninguna restricción a su libertad? No estaba en la obligación de comparecer a ningún proceso. Las situaciones que se han dado dentro del primer y segundo proceso de extradición, señor magistrado, son propias del proceso. Y es así que ya en el año 2019 ha sido puesto a disposición de su despacho y lo encontramos aquí afrontando el proceso. La magnitud del daño. Recordemos que a mi patrocinado le asiste la presunción de inocencia. Mientras que no existe una sentencia de condena, señor magistrado, y entendiendo que el daño materializado en una reparación civil depende de la existencia del delito y de la responsabilidad penal, no se puede exigir una conducta de reparación si es que no se ha establecido aún la existencia de este daño con sentencia condenatoria firme y ejecutoriada. Por lo tanto, tampoco es un elemento para medir
como justificado, para tener por justificado la prolongación. El comportamiento ha repetido nuevamente que fue capturado en Italia, luego en Holanda. Ya lo hemos dicho, mi patrocinado salió del Perú sin orden de detención. La pertenencia a una organización criminal es lo que está siendo objeto de análisis por parte de la Fiscalía y por lo tanto, por su propio mérito, no sería suficiente para considerar como un elemento para la prolongación. De no ser el caso, señor magistrado, que su despacho no rechace la prolongación de prisión preventiva, el señor fiscal ha pedido 12 meses. 12 meses de los cuales le pongo, señor magistrado, como segunda pretensión, que se descuenten los 7 meses que el señor fiscal ha consumido desde la conclusión de la investigación hasta el día de hoy, que ha retirado la acusación, porque no se puede favorecer de su propio dolo, doctor, menos aún un órgano del Estado, porque este tiempo de 7 meses lo ha consumido el propio fiscal, doctor, y uno no se puede beneficiar de su propio dolo, que se reste de los 12 meses estos 7 meses que el propio fiscal ha promovido, que se caiga en un tiempo muerto. Y en todo caso, señor magistrado, que se le dé 5 meses adicionales de prolongación de prisión preventiva, porque no podemos tapar el sol con un dedo y mantenemos nuestra consecuencia, señor magistrado, de que en este caso falta transitar la etapa intermedia, la etapa de juzgamiento, pero no así, señor magistrado, merece o necesita o es racional y proporcional los 12 meses. Solicitamos que se le aplique en todo caso 5 meses y en todo caso se le reste los 7 meses que ya consumió el fiscal desde el día de hoy hacia atrás hasta la fecha en que este concluyó, el día 29 de agosto del 2018, sin que pueda ser atribuido a mi patrocinado. Por esas razones solicito se declare infundado el requerimiento de prolongación de prisión preventiva y en su defecto, señor magistrado, se le regule a 5 meses de prisión preventiva adicionales para que el proceso transite sus siguientes etapas, con el compromiso del señor fiscal de que sea célere, eficiente y eficaz en la postulación de su acusación. Vamos a la réplica, por favor. Entre 3 y 4 minutos, creo que es suficiente. Gracias, señor juez. Ideas nuevas, por favor. Sí, señor juez. De Fiscalía. El peligro procesal es que justifica precisamente la medida cautelar de la prisión y en este caso de la prolongación. Y el peligro procesal en este caso es evidente, por cuanto ese acusado o el imputado Brian Martín Camps Gutiérrez fue detenido primero en Italia con documentación falsa y luego que es liberado por las autoridades es capturado un año después en el Reino de los Países Bajos. Se ha tenido que realizar todo un procedimiento de extradición que ha durado más de un año, desde el 24 de noviembre del año 2017 hasta el 4 de marzo del año en curso, para lograr que esta persona pueda ser extraditada hacia nuestro país. Esta circunstancia, señor juez, hace de manifiesto el peligro de fuga que existe latente contra este imputado. Más aún que, aun cuando se le pueda formular la imputación por el delito solamente de conspiración, la pena siempre va a ser más o mayor a 5 años de pena privativa de libertad. Por tales consideraciones, señor magistrado, el Ministerio Público se ratifica en su pretensión de prolongación de la prisión preventiva. Defensa, por favor. Señor magistrado, nos oponemos y no ha contestado la segunda parte de la dosificación de los 12 meses postulado por la defensa en 5. Consideramos que está convalidando nuestra intervención. En lo que ha señalado el señor fiscal, nos reiteramos, y si habla de que el hecho de haber soportado 2 procesos de extradición convierten en peligro de fuga, eso es falso, doctor. Los peligros, según el artículo 269, el peligro de fuga específicamente, señor magistrado, en el inciso 1 habla del arraigo del país de imputado determinado por el domicilio o residencia habitual, la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, el comportamiento del imputado, la pertenencia del imputado a una organización. Parten, señor magistrado, porque mi propio patrocinado se ha convertido en esa fuente de peligro. Y repito, insisto, y él no se ha fugado, no salió con orden de detención, porque de todas maneras lo hubieran encontrado en los pases migratorios, hubiera sido regresado. Y mi patrocinado, en este caso, los procesos que afrontó son unos procesos regulares que tienen sus propios plazos y eso no puede convertirlo en peligro de fuga. Y sobre todo, lo último y más importante, la pena, doctor. La pena de la conspiración está por debajo
de los 16 años, doctor, está entre los 5 y los 10 años, si no me falla la memoria, por el tema de conspiración. Y ya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado que el peligro se mide en función de la siguiente relación lógica, consecuente. A mayor pena, mayor riesgo de fuga. A menor pena, menor el riesgo de fuga. En ese sentido, señor magistrado, insistimos y reiteramos que no debe declararse fundado la prolongación y en todo caso se debe regular en 5 meses la prisión preventiva, que sería suficiente, señor. Muy bien, vamos a escuchar al propio imputado. ¿Tiene usted algo que decir? Le voy